Hola, buenas tardes. Les saluda la ingeniero Evelyn Hernández, jefe de marketing para Falcón División Analítica. El día de hoy estaré con ustedes como moderadora durante este webinar. Me alegra mucho poder compartir con ustedes y en nombre de la Sociedad Química de México darles la bienvenida a la Expo Química Online 2022. Bueno, ahora les hablaré un poco acerca de la empresa a la que con mucho orgullo pertenezco. Falcón División Analítica es una empresa regiomontana que brinda soluciones integrales en la compraventa, distribución y capacitación de instrumentos y equipos analíticos. Contamos con el respaldo de las marcas SEM Corporation, Analytic Jena, Jasco Inc., Zion Instrument, PC Analytical, Hunter Lab, Beckman Coulter e Inorganic Ventures. Contribuimos con la investigación, industria y la academia para el avance y desarrollo de la ciencia. El título del webinar del día de hoy, el cual estará presentado por el maestro en ciencias Miguel Ángel Sánchez Aguilar, es Aplicación de HPLC con detector de arreglo de diodos y de dicroísmo circular en la separación y detección de principios activos quirales. El maestro Miguel Ángel Sánchez es químico farmacobiólogo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con posgrado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ha realizado cursos y proyectos de cromatografía y espectrometría de masas en diferentes centros especializados. Gracias a su desempeño técnico en productos naturales, síntesis orgánica, desarrollo, validación de métodos analíticos, coordinación en control de calidad y auditor de calidad en instrumentación analítica, tiene gran experiencia en cromatografía, buenas prácticas de laboratorio y actualmente es gerente de soporte técnico en Falcón como responsable de cromatografía y espectrometría de masas en México. Realiza seminarios de aplicaciones, talleres teórico-prácticos, cursos de capacitación y dirige al grupo de soporte técnico para desarrollo de métodos de cromatografía y espectrometría de masas. Bueno, pues cedo el micrófono al maestro Miguel Ángel Sánchez para que nos presente nos dé su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Buenas tardes a todos. Pues ya me presentó mi compañera el día de hoy. Mi trabajo aquí es presentarles esta aplicación de cromatografía de líquidos con un detector no convencional, que es el caso del dicroísmo circular. Con el título que les menciono es el análisis de fluvipureno usando detector de dicroísmo circular en HPLC. Primeramente, esta nota de aplicación ha sido publicada por el grupo de JASCO, un grupo de investigadores japoneses que en este momento y desde hace mucho tiempo han desarrollado muchas técnicas de cromatografía y de espectroscopía. Específicamente nosotros que trabajamos en Falcón, aquí en México, representamos a partir de este año a la compañía JASCO. La compañía JASCO tiene un gran renombre en espectroscopía y esta herencia de tanto tiempo de desarrollo de estas técnicas espectroscópicas las han llevado también al acoplamiento con los cromatógrafos de líquidos. Por eso es que escogí estas dos notas de aplicación que están basadas en estas informaciones publicadas, como se menciona ahí, como los autores originales de los grupos de investigación y de desarrollo de aplicaciones de JASCO. Estas aplicaciones desarrolladas en dos centros diferentes, uno en Tokio, Japón, y el otro en Easton, Maryland, que son las áreas donde se desarrollan estas aplicaciones, y estas notas de aplicación fueron publicadas por el doctor Miyuki Kano. Específicamente para estas aplicaciones se escogieron algunos componentes que tienen actividad como sustancias farmacológicas. Específicamente, ibuprofeno es un fármaco antiinflamatorio muy utilizado, es de naturaleza no esteroidal, es ampliamente utilizado para reducir el dolor, la fiebre. Sin embargo, esta molécula, que es muy ampliamente conocida por sus usos en este tipo de tratamientos, se sabe que su enantiómero S es el responsable de la mayor cantidad o la mayor aportación de esta actividad dentro del organismo. Aunque esencialmente el cuerpo reacciona y puede tomar el enantiómero R y transformarlo a través de una reacción enzimática al S,
podemos ver que sí hay una diferencia de la actividad y esto está ampliamente reportado específicamente cómo cada uno de los enantiómeros, como se ve al lado derecho, se ve la estructura donde está el centro quiral, podría tener una actividad diferencial por ser uno de los enantiómeros, ya sea el S o el R. Asimismo pasa con el fluorviprufeno, que es igual un medicamento dedicado a la parte antiinflamatoria no esteroidal, que la molécula es muy parecida, solamente con la sustitución del anillo aromático con un flúor y otra cadena aromática. Podemos ver que es el mismo caso donde el enantiómero S es responsable de la mayor cantidad de actividad farmacológica. Entonces nos llama la atención cómo uno de los isómeros puede tener una actividad y el otro podría no tener la actividad o podría tener mucho menos de esta actividad. Esto en su momento causa una necesidad propia de los responsables de la posología o de tratar de suministrar las dosis adecuadas de estos medicamentos y una necesidad propia de análisis para poder saber cuál de los dos está presente en nuestra mezcla que se está entregando en una dosis, ya sea oral o una dosis a través de un parche. Entonces, estos dos antiinflamatorios no esteroidales fueron escogidos por el grupo de investigadores en Japón para poder hacer esta nota de aplicación donde demuestra cómo estos principios activos girales pueden ser analizados de manera diferencial con un HPLC acoplado a un detector de dicroísmo. Esencialmente la técnica que les estoy mostrando es una técnica de HPLC. Ahí estamos viendo el diagrama esencial donde dos sistemas de bombeo a través de esas líneas verdes representan el flujo de líquido a un mezclador, luego hacia un sistema de automuestreador donde va a incluirse la muestra y luego un horno de columna que nos va a mantener la columna a una temperatura adecuada y luego nuestro detector. Este es un esquema genérico de un HPLC. Aquí es importante saber que este flujo puede continuar y podríamos hacer una adaptación o una configuración en tándem, por ejemplo, con un masas, o hacer una bifurcación y obtener una fragmentación o un fraccionamiento de esa solución y recuperarla como fuera un colector de fracciones. Eso es importante mencionarlo porque esencialmente vamos a hablar de dos cosas, que serían dos tipos de señales que vamos a estar detectando en esta nota de aplicación específica. Si bien es cierto, el cromatógrafo de líquidos es muy utilizado, también me gustaría mostrarles un diagrama general de lo que es la cromatografía supercrítica, que si bien es cierto no es nueva, es importante porque esta está acoplada a estos detectores como el de dicroismo circular que estamos mencionando. En este caso el diagrama es ligeramente diferente, donde la fuente de suministro de fase móvil se compone de dos sistemas de bombeo, pero uno de ellos está compuesto con CO2. Este CO2 se mezcla con un coeluyente que podría ser metanol y en un punto tal que va a tener una temperatura y una presión crítica, nos va a permitir la elusión a través de una columna cromatográfica, similar a la separación cromatográfica, y también nos va a permitir hacer la detección a través de un detector, como puede ser arreglo de diodos, el dicroismo circular, o después a un detector de masas. La diferencia esencial es la fase que se está utilizando. Aquí hay una necesidad de un sistema de presurización posterior para que mantenga el sistema en el estado supercrítico para que pueda llevar a cabo la separación. Por lo tanto, el bombeo debería ser un bombeo de CO2 frío o enfriado. Y también la celda de flujo, en el caso del detector, deberá ser una celda de alta presión, a diferencia de la del cromatógrafo de líquidos. Entonces, este esquema en general nos habla de la cromatografía y esencialmente de la separación que nos va a permitir la detección diferencial de cada uno de sus componentes. Si nos enfocamos a la aplicación, esencialmente estamos usando una cromatografía líquida de un flujo entre 0.05 y 10 mililitros por minuto y una presión no mayor de 500 bares. Pero si pensamos en cromatografía rápida, estamos pensando en cromatografía de alta presión, que puede ser hasta de 1300 bares. Esto es solamente una ejemplificación de que la aplicación puede correr en cualquiera de estas plataformas cromatográficas, ya sea de velocidad rápida o de ultra HPLC. El detector que entonces vamos a utilizar es un sistema de luz, pero esencialmente tenemos en cuenta que los sistemas de arreglos de diodos o de UV-Vis están conformados por una fuente de luz tradicional de tuxeno, una lámpara de deuterio, que va a pasar a través de
de la señal o de la luz que va a pasar a través de la celda de flujo, y a través de un slit o de una ranura va a permitir que a través de un grating se detecte por todos los diodos o a través de cada uno de los canales, que va a permitir generar un cromatograma específico de absorción. ¿Por qué hablo de cromatograma específico de absorción? Porque estamos hablando de que los detectores de luz estarían, por ejemplo, en el caso del UV-Vis, de un rango de 190 a 900 nanómetros. En el caso de arreglo de diodos, podríamos estar del rango similar o unos rangos más estrictos. Pero esencialmente, la necesidad de que estos analitos se monitoreen, y como es el caso de esta aplicación, tendrá que tener una área donde absorba la luz para que podamos nosotros identificarlos y después cuantificarlos. Aunque también existen otros tipos de detectores como el de fluorescencia, este no es el caso, pero es importante saber que el fluorescencia tiene esas moléculas que van a absorber la luz. Estas líneas representan del lado izquierdo la cantidad de luz que está pasando a través de la molécula con dobles enlaces conjugados, y que cierta cantidad de luz va a ser absorbida, y entonces al llevar a estos dobles enlaces conjugados al grado de excitación, van a generar o van a emitir una cantidad de luz, y esta cantidad de luz se mide como una fluorescencia. Entonces, detectores que utilizan este tipo de principios están disponibles para este acoplamiento. Y pues los casos en los que no tengamos una absorción de los principios activos, los casos en los de donde no existan cromóforos o no exista una fluorescencia de los componentes, siempre existe la posibilidad de utilizar un detector de interacción. En específico, para entrar a esta aplicación es necesario nosotros hablar de esta técnica de luz, que es tradicional, como fue el caso del arreglo de diodos, pero también estos dos detectores no convencionales. Bueno, aunque aquí está el masas, es mucho más conocido el espectrómetro de masas. Voy a enfocarme en estos dos detectores, que en este caso es el de dicroísmo circular y el de rotación óptica. La aplicación está enfocada justamente en la separación de componentes que tengan actividad óptica. Específicamente, si hablamos del detector de dicroísmo circular, tenemos que pensar en que este detector, pues bueno, va a utilizar o nos va a ofrecer una gran sensibilidad y selectividad a compuestos quirales, primeramente, ¿no? Entonces, hablando de un detector que va a ser específico para componentes que tengan la capacidad de rotar la luz. Los componentes quirales van a absorber la luz de manera diferencial, pero estamos hablando de que el detector no simplemente genera un haz de luz, sino va a generar un haz de luz polarizada circular del lado derecho o del lado izquierdo, o que gira al lado derecho y que gira al lado izquierdo. Entonces, este detector además está basado en eso, en la diferencia que tienen los compuestos quirales de absorber la luz polarizable o polarizada circularmente al lado izquierdo o al lado derecho. Quiere decir que yo voy a poder ver componentes siempre y cuando sean componentes quirales y que además absorban la luz. Y que esta luz va a ser diferenciada o va a ser absorbida de manera diferencial por este detector, si el compuesto va a absorber la luz giratoria a la izquierda o si el compuesto la absorbe del lado derecho. El detector va a ser capaz de diferenciar una u otra de las absorciones. Otro dato relevante es que este detector de dicroísmo circular está relativamente, no depende de la dinámica de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? La solución está a cierta temperatura, puede ser temperatura ambiente, 30 grados, 40 grados, pero esencialmente depende la absorción de la luz de la naturaleza química y de la cantidad de las moléculas que están, y no de la temperatura en el medio. Por lo mismo, también podemos pensar en que las condiciones de disolvente, a menos que estuviera cambiando el estado de la estructura de la molécula, no van a causar una dependencia de la señal o dependencia de la absorción de la luz. Quiere decir que entonces este detector va a ser perfectamente compatible con separaciones de gradiente. Ese es el mensaje en esta parte. Y bueno, como comentario, actualmente YASCO es el primero y único proveedor de sistemas de dicroísmo circular acoplados a cromatógrafos de líquidos. El principio del sistema como tal, sí, siempre es importante saber cómo está funcionando para que después veamos cómo es que se obtiene este resultado. Y entonces me tomo el tiempo ahorita para mostrarles cuál es el principio del detector de dicroísmo circular específicamente que vamos a utilizar para esta aplicación. Este detector lleva una fuente de luz, como lo mencionaba hace rato,
Esta fuente de luz es una lámpara, específicamente para este modelo es una lámpara de xenón mercurio, que genera o emite una luz. Esa fuente de luz pasa a través de unos lentes. Estos lentes van a colimar la luz, o sea, la van a poner en sus vectores paralelos. Esta luz va a pasar, después se lleva a través de esos lentes, después de haber sido colimado, pasa al polarizador, donde la luz linealmente, o sea que ya está alineada, ahora es además polarizada. Entonces, nosotros tenemos una fuente de luz, unos lentes de colimación, estos lentes pasan la luz y la pasan al polarizador. El polarizador nos entrega una haz de luz polarizada lineal, que a través de un gradiente de una rejilla de difracción, lo que menciona aquí, una rejilla de difracción, nos va a llevar esta luz a través de un sistema de paso de luz modulador fotoelástico. ¿Qué hace este sistema? El sistema de modulación de luz fotoelástico lo que hace es que precisamente deja pasar la luz circular polarizada, pero en un momento la deja pasar la que gira al lado izquierdo y en otro momento va a permitir el paso de esta luz del lado derecho. Esto significa que el sistema va a permitir alternativamente en intervalos, en este caso de 50 kHz, el paso puntual de un grupo, un haz de luz del lado izquierdo y luego un haz de luz del lado derecho hacia los lentes de enfoque y así es como van a llegar a nuestra celda de flujo que está acoplada a la HPLC. Lo que exista en la celda de flujo va a absorber o no la luz polarizada de izquierda o derecha, dependiendo de su naturaleza química, y después va a ser detectada a través de un detector tipo fotodiodos. Entonces, la modulación de la luz está direccionada hacia la celda y los lentes de flujo permiten que pase a través de ella y luego nos lleve hacia el detector específicamente de fotodiodos. Esencialmente, ese es el principio de la estructura de cómo está trabajando el equipo. El modelo del detector que estamos viendo es un CD4095 y aquí es importante el rango de longitud de onda al que se está trabajando y este es de 220 a 460. ¿Por qué hago el comentario de que es importante el rango de longitud de onda? Porque el dicroismo circular es mucho más amplio que solamente el rango que estamos viendo, el rango visible que vamos a analizar en este acoplamiento con HPLC. El dicroismo circular va a estar muchísimo más amplio porque podría estar abarcando una luz UV visible, podría ser vibracional y estar hablando de lo que sería la, la modificación o la forma en la que absorbe los enlaces a través de un infrarrojo o un infrarrojo cercano en conjunto con este sistema de dicroismo. Este no es el caso, este es el caso donde estamos hablando del acoplamiento de este detector con un rango de luz polarizada circular de 220 a 460 nanómetros. Así entonces, todo eso que platicamos nos lleva a una configuración específica de un HPLC que tiene una presión máxima de 700 bares, que va a tener un gradiente de low pressure dimensión a una presión baja, que es un gradiente donde primero se mezcla y luego se presuriza, un horno de columna y el DDC, que sería nuestro detector de dicroismo circular, con un máximo de lectura de señales de 100 Hz. El sistema entonces va a estar acoplado en línea y es el que vamos a utilizar para el análisis específico de estos fluorbiprufeno e ibuprofeno. Ya hablando de la aplicación, se está utilizando para la separación, como estamos hablando de componentes quirales, pues se necesita una separación con una columna, una fase móvil, perdón, una fase estacionaria quiral también. Entonces, la fase estacionaria utilizada en este caso es una columna Chiral Pack ADRH. Esta columna es una columna realmente de HPLC, es una columna de 4.6 milímetros, un diámetro interno de 150 milímetros y, perdón, de 4.6 milímetros y de longitud de 150 milímetros, así como 5 micras. Es una cromatografía de HPLC intermedia o rápida. Este empaque es un empaque hecho con un derivado polisacárido, en este caso sería una amilosa tris 3,5 difenil carbamato. Esta es una descripción de una fase estacionaria que según la USP la clasifica como una columna L51 en el tipo de empaque.
Es una columna que va a hacer la separación de los componentes quirales, la que nos va a permitir la elusión a través de una fase móvil, que ahorita la voy a escribir, pero que puede soportar tranquilamente temperaturas desde 5 hasta 40 grados y pH entre 2 y 9 unidades de pH. Las condiciones de elusión de este método para poder hacer la separación de estos componentes están descritas en esta parte donde hablamos del eluente A, que sería 0.1% de una solución acuosa de ácido fosfórico, y la fase móvil B, que es acetonitrilo. Realmente no es una fase móvil muy compleja, en sí prácticamente todo el trabajo de la separación lo está llevando a cabo la fase estacionaria de la columna quiral. La composición es una elusión de fase móvil A y B 50-50 y un flujo de 0.5 mililitros por minuto. La temperatura de la columna fue de 25 grados y la longitud de onda a la que se programó el detector fue 250 nanómetros, aunque se hace un barrido para poder ver el resultado completo del espectro que se obtiene y lo vamos a ver más adelante. Ese es un canal nada más de monitoreo con una respuesta de 1.5 segundos, una velocidad de escaneo de 50 nanómetros por segundo y una inyección del estándar de 10 microlitros. El estándar utilizado es 100 microgramos por mililitro de una mezcla racémica de fluorbiprofeno en un eluente de A y B, o sea, 50% de la fase A y 50% de la fase B. Como resultados, se tiene aquí una parte interesante, es justamente los cromatogramas que se van a obtener en un detector que no es convencional, como es el caso del dicroismo. Y ahí se ven ejemplificados 4 gráficos, los cuales voy a extender para que se vean un poco más y hablemos específicamente de qué está sucediendo. En la parte donde estamos viendo el cromatograma de fluorbiprofeno, del estándar de programa de fluorbiprofeno, vemos en el parte de abajo un cromatograma graficado en tiempo contra intensidad. Y esto nos habla de 2 componentes, porque no estamos hablando de que es una mezcla racémica de fluorbiprofeno. Entonces debe de haber la separación causada por la fase móvil y por la columna quiral pack que se le estaba mencionando. Y entonces vemos identificado a compuesto 1 y compuesto 2, que se refiere a los 2 enantiómeros separados gracias a la columna quiral. Esa señal que estamos viendo en la parte de abajo corresponde a la absorción de luz a 250 nanómetros, como se programó en el caso del dicroismo. Sin embargo, no es solamente esa dimensión la que podemos analizar. En la parte de arriba estamos viendo cómo este cromatograma tiene una forma atípica, tradicional a lo que vemos normalmente de la absorción de la luz. Estamos viendo cómo un pico, en el caso del pico 1, está absorbiendo de forma negativa y el pico 2 está absorbiendo de forma positiva. Entonces ahí ya estamos viendo que esencialmente son 2 componentes que absorben la luz. Como eso es un estándar que ellos inyectaron, están seguros que son 2 componentes que son entre ellos enantiómeros, y en la parte de arriba con la señal que marca la intensidad positiva o la intensidad negativa de la absorción, podemos garantizar que ahí existen la absorción diferencial de 2 componentes. Y esos 2 componentes es 1 y 2. Hasta este punto solamente se sabe que el componente que eluye a 10 minutos estaría absorbiendo la luz a la parte negativa, y el caso del componente que eluye un poquito más de los 12 minutos, estamos hablando de que absorbe la luz de manera positiva. Entonces, si complementamos este estudio que se está viendo, ya con el cromatograma podríamos nosotros pues estimar la concentración del compuesto 1 con respecto al 2. Con la parte del cromatograma en la parte izquierda superior podríamos estar pensando en que sabemos que uno de estos componentes absorbe la luz de manera negativa y el otro de manera positiva. Y en el caso de los espectros que podemos ver del lado derecho ya vemos una diferencia. En el caso del espectro que está en la parte inferior derecha, ya estamos viendo como de 220 a 460, ya no estamos hablando de un cromatograma, estamos hablando de un espectro de medición obtenido del pico, por ejemplo, 1 y 2, y sobrepuestos los 2 espectros de absorción.
y vemos la gráfica entre longitud de onda y absorción, unidades de absorción, y vemos como si efectivamente se ve que hay un máximo de absorción para el compuesto que se ve en la línea verde, identificado como pico 2, y en la línea roja podemos ver como el pico 1 está identificado. De esta forma también te presenta un máximo de absorción. Muy similares, porque estamos hablando de que son moléculas prácticamente iguales, a excepción de su estructura chiral. Prácticamente su absorción debería ser ante la luz, debe ser cuando es la misma cantidad, hablando de absorbancia, en cantidad de la misma, y eso va a permitirnos cuantificar. Pero en la parte de arriba vemos esta gráfica donde estamos mostrando donde 220 a 260 de diferentes longitudes de onda, y lo que estamos viendo en este eje, estamos viendo ahora la señal del dicroismo circular, o sea, la cantidad en miligrados de desviación de la luz hacia el lado negativo o hacia el lado positivo, y entonces aquí ya vemos una diferencia. Ya vemos que el pico 1, el que está al lado rojo, va a absorber la luz ciertamente a la misma longitud de onda. Sin embargo, la luz que va a absorberla va a ser la luz negativa o la luz que es al lado izquierdo, y la va a graficar como un punto máximo o un punto diferencial a comparación del pico 2 que está absorbiendo la luz hacia el lado positivo, un poquito más de 2 grados de desviación de la luz en el grado positivo, o hablando en la parte superior. Entonces aquí ya podemos decir que sin duda estos dos componentes separados por la columna quiral ahora sí se pueden cuantificar posiblemente y decir, tengo el compuesto 1, el compuesto 2, que el compuesto 1 está absorbiendo la luz del lado izquierdo, perdón, que está generando la luz o una absorción de la luz negativa, que se puede atribuir como la absorción de la luz giratoria a la izquierda, por el sentido de la luz a la que está absorbiéndola, y en el caso del compuesto 2 estaría absorbiendo la luz hacia el lado derecho o al lado positivo. Entonces, hasta este punto, esto nos permitiría, si en un momento dado usábamos esto para poder diferenciarlos, pues cuantificar en el cromatograma, como podemos usarlo. El cromatograma de absorción nos permite cuantificar, y en el espectro que estamos viendo de la diferencia de absorción y desviación de la luz izquierda o derecha, podríamos diferenciar que uno de los enantiómeros está absorbiendo la luz de manera diferencial hacia el lado izquierdo y el otro hacia el lado derecho, y estos están identificados como el pico 1 y el pico 2, de tal forma que el pico 1 sería el enantiómero negativo, o el que absorbe la luz al lado izquierdo, y el isómero 2 estaría siendo el que absorbe la luz hacia el lado positivo o el lado derecho. Hablando de esta aplicación, les mencionaba, hay otro tipo de experimentos que se hicieron con esta misma separación, una separación similar, pero ahora utilizando ibuprofeno. Por eso al principio les hablaba de ibuprofeno y florpripufeno, donde podemos ver una mezcla que ahora la solución estándar está hecha está separada en unas condiciones similares, pero ahora tenemos 50 miligramos en el estándar de cafeína, 200 miligramos por mililitro de la mezcla racémica, pero de ahora de ibuprofeno, eluidos en una fase móvil similar a la que estábamos mencionando, solamente que ahora de 60% de A contra 40% de B. Entonces, si ponemos atención en esta parte, ibuprofeno sí va a tener un centro quiral, estamos hablando de que estamos metiendo una mezcla racémica, entonces vamos a tener los dos enantiómeros, pero esencialmente tiene la capacidad de poder tener, si pudiéramos separarlos, los dos enantiómeros. En el caso de cafeína, podemos ver su estructura, tranquilamente podemos decir que tiene grupos funcionales tales que nos permiten absorber la luz, o sea, tiene grupos cromóforos, pero no presenta una parte asimétrica como para que pueda generar esa desviación de la luz o esa absorción diferencial de la luz. El experimento se hace entonces en algo similar, la misma columna, la misma fase móvil, solamente la diferencia es la mezcla que se está inyectando, y la elución se está haciendo con 60-40 de fase móvil A con respecto a fase móvil B. Se está monitoreando en un canal de 230 nanómetros y las condiciones siguientes son similares en escaneo. En este caso, el resultado estamos viéndolo aquí resumido del lado izquierdo. Vamos a extenderlo un poquito para analizarlo y hacer algunas observaciones al respecto.
Vemos cómo de la misma forma vamos a tener nuestro cromatograma del lado izquierdo en la parte inferior, pero ahora está compuesto nuestro cromatograma de tiempo contra intensidad. Efectivamente, el componente 1, el huye mucho más rápido, es el de cafeína, y tenemos componente 2 y componente 3. Aquí ya están identificados, sin embargo, vamos a hablar un poquito de cómo es que se identificaron. Entonces, hablando de que los tres componentes están aquí, es porque cafeína es teluido y después una mezcla racémica de ibuprofeno. Esta mezcla racémica se logra separar por, obviamente, la interacción con la fase estacionaria que habíamos dicho, que es quiral, en este caso la Tirapac, y vemos como compuesto 2 y compuesto 3 corresponden a dos diferentes tiempos de retención. Se espera que son dos diferentes componentes, esencialmente dos enantiómeros, como es que se prepara la solución. Entonces, en la parte de arriba podemos ver cómo precisamente algo similar a lo anterior de fluorpropeno, donde vemos que uno de los componentes, en este caso, ya identificado como 2, está absorbiendo la luz izquierda o la negativa, y está absorbiendo la luz derecha en el caso del componente 3. Y vemos cómo no hay respuesta hasta este tipo de absorción a la luz circularmente polarizada. ¿Por qué? Porque el compuesto 1 no tiene un centro quiral para poder llevar a cabo este efecto. Entonces, esencialmente, ya aquí podemos nosotros primeramente diferenciar por tiempo de retención y por ilusión la presencia de la cafeína, y cómo no está ningún otro señal que se espere dentro de la señal del dicroísmo circular. Del lado derecho podemos ver hacia la parte de abajo los espectros de absorción que corresponden al compuesto 2 y compuesto 3, graficados de 220 a 460, contra la cantidad de luz o la absorción total en absorbancia. Y vemos cómo sus máximos de absorción son similares, el compuesto de la línea azul y del compuesto de la línea roja, y vemos cómo los dos tienen pues un punto de absorción o máximo de absorción similar. Diferencialmente al cafeína, que sí presenta un máximo de absorción muchísimo más intenso, su cromóforo es muchísimo más grande o más con capacidad de tener mejor absorción. En el caso de la señal ahora graficada entre 220 y 460, el espectro que se midió tiene entonces la diferenciación que se esperaba, como el compuesto de la línea azul está absorbiendo la luz y está rotando la luz en miligrados, que sería más de 5, casi 8, más o menos, menos 8 grados, o menos 8 miligrados de desviación de la luz, hacia comparada contra la que tiene su respectivo enantiómero en la parte de arriba. Y vemos como la línea verde prácticamente no tiene efecto sobre esta diferenciación o este escaneo de espectro por la luz polarizada circular. Con esto podemos concluir que sí se puede identificar cada uno de los componentes, que se podrían cuantificar en este caso por la separación de las columnas girales, pero que además se podría deducir si existe uno o dos, o en qué proporción podrían estar el componente 1, el componente 3 con respecto al componente 2, y que uno de ellos absorbe la luz de modo negativo o gira la luz hacia el lado negativo, y el otro absorbe la luz que gira hacia el lado positivo. Aquí los identifican como la línea azul, que correspondería al componente 2, como el menos ibuprofeno, y en el caso, bueno, R menos ibuprofeno, y en el caso del componente 3 lo identifican como S más ibuprofeno. En conclusión, bueno, el detector de dicroísmo circular es conocido como por su alta exactitud y selectividad en análisis de componentes que cuentan con cromóforos cercanos estructuralmente a un centro quiral de moléculas ópticamente activas. Esto es importante mencionarlo. Como les dije al principio, esta aplicación muestra la separación que gracias a la columna quiral, pero también muestra cómo estos componentes tienen una diferencia de absorción causada por su centro quiral, pero siempre van a tener que tener para este tipo de análisis un cromóforo cercano al centro quiral. La otra parte que menciona es que el escaneo simultáneo de la señal del dicroísmo circular y el UV, esto significa que los cromatogramas que vimos, los cromatogramas de absorción de luz, en las dimensiones tradicionales de la absorción de la luz contra el tiempo, nos pueden permitir la cuantificación, o en el caso de toda esa comparación que hicimos, nos puede permitir optimizar la longitud de onda de interés para poder
medir adecuadamente los componentes quirales diferencialmente uno de otro. Otra cosa que podemos tomar en cuenta aquí, el detector de dicroismo circular nos puede ayudar, no solo a diferenciar los dos enantiómeros, sino también nos podría ayudar a ver cosas, perdón, a diferenciar componentes que no tengan actividad o que no tengan centros quirales. Eso significa que, como el caso de cafeína, podríamos estar haciendo selectivamente el monitoreo de los enantiómeros, pero también, aunque esté presente un componente que sí absorbe la luz, como el caso de cafeína, al no tener respuesta a un efecto al canal de dicroísmo, simplemente va a estar para nosotros prácticamente la línea base sin ningún cambio y poder ver los dos y enfocarnos en la proporción que puedan tener estos enantiómeros claramente en la señal de dicroísmo. Bueno, aquí termina mi presentación. Les agradezco mucho el tiempo y espero esto les pueda servir un poco para visualizar este tipo de aplicaciones que no son comunes no nada más en nuestro país, sino en todos nuestros laboratorios y poder extender las capacidades que podamos tener nosotros analíticas en un momento dado que quisiéramos nosotros utilizarlas, ya sea en síntesis de componentes que tienen centros quirales o ya sea en el monitoreo o la verificación de la pureza óptica de algunos de estos componentes. Bueno, pues agradecemos mucho al maestro Miguel Ángel Sánchez por esta charla que tuvo con nosotros. A continuación, damos inicio a la sesión de preguntas para el maestro Miguel Ángel Sánchez. Nuestra primera pregunta sería, ¿cuál sería una ventaja y una desventaja en el detector? Sí, el uso del detector del dicroísmo es una ventaja importante precisamente porque vamos a poder distinguir entre componentes que absorben la luz izquierda o la luz a la derecha de la luz circular. La ventaja que puede tener sobre otros detectores que absorben luz. La desventaja podría ser que el dicroísmo no solamente está enfocado al rango que vimos ahorita, al rango UV, sino también se extiende hacia otros rangos, como lo había mencionado, hacia el visible o hacia la parte infrarroja o al infrarrojo cercano. Y esta aplicación no está acoplada actualmente a este HPLC. Sin embargo, el mismo sistema, el sistema como tal, el espectrofotómetro de dicroísmo circular, está por separado, se puede utilizar en otras aplicaciones de manera separada, no necesariamente como lo presenté yo nada más en el HPLC, sino JASPO tiene también versiones de dicroísmo circular por separado. O sea, la ventaja que ahorita se tiene, por ejemplo, es el acoplamiento con el HPLC para separar los enantiómeros que llegan a diferente tiempo al detector y podamos ver cómo absorben la luz a la izquierda o a la derecha y que esto nos permita ver la proporción de los enantiómeros que están en la mezcla. Ok, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, en caso de requerirlo, ¿ustedes brindan alguna capacitación de los equipos? Sí, esencialmente, así como hablamos de la cromatografía, como hablamos de los principios de los detectores, normalmente no solamente proveemos los equipos, sino también hacemos algunos propuestas de desarrollo de montajes de técnicas. El grupo de aplicaciones de Falcón está entrenado y capacitado en poder desarrollar metodologías que no necesariamente son nada más de dicroísmos. Puede ser de HPLC, puede ser de cromatografía de gases o de algún otro tipo de técnica. Ok. La siguiente pregunta es si pudiera dar el costo del equipo. Bueno, el costo del equipo realmente es muy relativo. Sí se puede hablar de un sistema que podría estar entre los 90 o $100,000, dependiendo de qué cosas hay alrededor. Realmente una cotización formal se le puede hacer sin ningún problema. ¿Por qué hablo de este rango? Porque estamos hablando de que es un HPLC más un detector, o puede ser más un detector de luz, o puede ser más un fluorescencia, o incluso hasta un MAX. Pero sí, eventualmente se puede hacer una propuesta económica sin problemas si se comunica directamente con alguno de nuestros representantes. Perfecto. La siguiente pregunta es, muy interesante su trabajo. ¿En dónde podríamos consultar a más detalle esta aplicación? Nos puedes escribir, ahí están mis datos en la pantalla.
Pero también puedes accesar al sitio de Falcón. También ahí hay algunas otras aplicaciones. Y por último, puedes accesar al sitio también de Yasco. Yasco In tiene sitios globales que permiten que exploren las aplicaciones, por ejemplo, esta, tal cual, o incluso puedas entrar a videos donde explican cada una de las técnicas que estamos nosotros mencionando, incluyendo la de dicroísmo, puede ser la de rotación óptica, puede ser la de FTIR, etcétera. También en la página de Jasco tenemos esta facilidad de poder ofrecerles tutoriales o algunos webinars, incluso grabados con información de algunas otras técnicas. Ok, tenemos el siguiente comentario y es: buenas tardes, le agradezco al maestro Sánchez por su ponencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿es factible diferenciar más de dos compuestos quirales utilizando este detector? Sí, porque esencialmente ahí se hablaba de dos, porque estamos hablando de una mezcla racémica que se inyectó con ese propósito, ¿no? De diferenciar el antiómero levógiro del destrógiro. Pero si tenemos nosotros una columna cromatográfica donde estos componentes son suficientemente separables, hablando de, por ejemplo, vimos cafeína que estaba siendo eluida cercana a 5 o 6 minutos y ibuprofeno estaba siendo eluido casi a 18 minutos, quiere decir que nosotros metemos una mezcla de posiblemente dos mezclas racémicas de dos diferentes componentes que eluyen ya de por sí a diferente velocidad. Podríamos tener, por ejemplo, un grupo entre 5 y 6 minutos y otro grupo entre 8 y 11 o 12 minutos, como fue el caso del tercer ejemplo, donde vimos que la cafeína estaba por separado de los dos componentes. Entonces, ya cuando los tenemos separados, nosotros podemos nosotros ver el espectro que mostré de absorción más el espectro de desviación de la luz, está medido en el momento donde está saliendo o el punto máximo de absorción del compuesto 1, del compuesto 2, del compuesto 3. O sea, esos espectros están tomados en tiempos diferentes. Por lo tanto, si los componentes se eluyen a diferentes velocidades, o sea, tienen tiempos de reacción diferentes, se podrían diferenciar sin problema. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es: ¿en qué consiste el mantenimiento del detector y cuáles son los consumibles? Esencialmente se tiene que verificar la intensidad de la luz de la lámpara, eso es extremadamente importante. También se pueden hacer unas pruebas de verificación, así como el espectro de luz, como los detectores de arreglo de diodos o UV-Vis, se hace una verificación de la exactitud de la longitud de onda y una limpieza física del equipo. También se pueden limpiar o se pueden dar procesos de mantenimiento preventivo a las celdas de flujo, porque las celdas de flujo están permitiendo que pase la fase móvil. Entonces, eso es en el puro detector. Si es el HPLC, pues tienes que cambiarle sellos, tienes que verificar que esté limpio el puerto de inyección, la columna se tiene que limpiar, etcétera. Entonces, cada módulo tendrá su respectivo mantenimiento y específicamente el de dicroísmo, como un detector de luz, se tiene que estar verificando la intensidad de la luz, la exactitud de las longitudes de onda que se están monitoreando, para que pueda, y la limpieza de la celda de flujo. Ok. La siguiente pregunta es: ¿alguna aplicación o ventaja de esta técnica en el campo forense, drogas en muestras biológicas? Hay una gran cantidad de aplicaciones en el área forense donde se está monitoreando, por ejemplo, ADN o se está monitoreando proteínas. Una gama que no menciono en esta aplicación porque es una aplicación muy específica de compuestos quirales y moléculas pequeñas. Esta gama de aplicaciones que tiene el dicroísmo circular es muchísimo más amplia porque podría estar buscando estructuras secundarias de proteínas, por ejemplo, identificando ADN, podría estar viendo estructuras de algunos azúcares y diferenciarlos entre ellos, y estos te pueden llevar al área forense. Exactamente cuántas aplicaciones hay o específicamente qué pruebas vas a hacer, lo desconozco, pero sí podemos decirte que el equipo como tal, no el HPLC, sino el detector, podrías consultar este tipo de aplicaciones en la lista del área donde está la determinación de ADN y la parte de estructura de las proteínas para el área forense o un área de investigación científica de biotecnología. Ok. Bueno, aquí tenemos otra pregunta
Y usted nos habló del HPLC con dicroísmo circular. ¿Qué otras aplicaciones tiene este tipo de equipo? Este HPLC con dicroismo circular, pues esencialmente esa es su aplicación, pero si hablamos del puro dicroismo circular, estamos hablando de eso, de que podamos tener aplicaciones en el área biotecnológica, por ejemplo, estar monitoreando estructuras secundarias de proteínas, estar verificando la rotación de la luz de compuestos más grandes, no solamente de moléculas pequeñas. Hay una línea de biofármacos que se puede estar aplicando el espectrofotómetro, bueno, el equipo como espectrofotómetro de dicroísmo tiene una más amplia gama de aplicaciones que la que puede tener el HPLC acoplado solamente a dicroísmo. Esa parte es muchísimo más extensa y como se los mencionaba, también se extiende a otro tipo de sustancias y a otro tipo de materiales, porque aquí hablé de sustancias químicas orgánicas, pero también biomoléculas y también materiales pueden ser analizados a través de dicroísmo. Ok, nuestra siguiente y última pregunta es, ¿qué ventaja tiene el dicroísmo circular acoplado al HPLC? Pues la ventaja bien importante es que cuando tú tienes el equipo, si tú hablas de puro espectrofotómetro, de dicroísmo circular, cuando tú lees una muestra, la tienes en un momento en una solución puntual. O sea, la solución lo que contiene, esto es lo que analiza. Si vemos el dicroísmo acoplado a un HPLC, la muestra está llegando de manera a diferentes tiempos. Eso quiere decir que la separación cromatográfica le ayuda a que lleguen en diferentes momentos los compuestos que estás tratando de medir su absorción diferencial. Y eso significa que podrías estar monitoreando la rotación óptica circular de cada uno de los componentes a diferentes tiempos, lo que no puedes hacer en un momento dado si solamente tienes el espectrofotómetro. Si tienes el espectrofotómetro de dicroismo circular, tienes que meter una muestra en una solución en ese momento. Pero tú, si tienes el acoplamiento al HPLC, tienes la ventaja de que estás metiendo la muestra y la estás separando, la estás diluyendo a través de una columna. Lo que puedas, la ventaja es que estás separando los componentes de una mezcla antes de que lleguen al detector. Bueno, pues le agradecemos al maestro Miguel Ángel Sánchez por el tiempo que se tomó en contestar estas preguntas. No sé si quisiera dar algún comentario de cierre. Bueno, les agradezco mucho el tiempo y la paciencia y sus preguntas, por supuesto, para estas técnicas. Para nosotros nos da mucho gusto extender este tipo de aplicaciones. Nosotros ya trabajábamos con cromatografía líquida, pero el hecho de que ahora tengamos la capacidad o que tengamos el acceso a este tipo de técnicas que normalmente no son nuevas, pero no son tan conocidas, nos permite abrir las posibilidades a nuestros clientes y también es un gusto para nosotros, para mí específicamente, poder haber tenido esta oportunidad de platicar con ustedes a través de esta plataforma de Expoquímica, para poder hacer esta difusión de esta técnica que es pocamente conocida, pero podría tener una aplicación muy amplia para nosotros que estamos en el área química. Bueno, pues así llegamos al final de este webinar. Agradecemos la participación del maestro en ciencias Miguel Ángel Sánchez Aguilar y la asistencia del público. Finalmente, los invitamos a que se mantengan pendientes de nuestros próximos eventos a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Se despide la ingeniero Evelyn Hernández, jefe de marketing para Falcón División Analítica. Hasta la próxima.